Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 340, correspondiente al día 12 de febrero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 2.369 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 14 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a Ciudad de Formosa, 9, todos contactos estrechos de caso positivo anterior. Clorinda, 4, 2 contactos estrechos, una consulta por síntomas y un control por internación con síntomas graves. Ingreso ordenado y administrado, 1, proveniente de la provincia del Chubut. 2. En el día de la fecha, debemos informar la triste noticia del fallecimiento de Matías, un vecino de la ciudad de Clorinda, de 95 años de edad. El paciente estuvo internado en una clínica privada de dicha ciudad, luego derivado al hospital distrital donde obtuvo un PCR negativo con IgG positivo, lo cual es indicativo de que la infección era mayor de 14 días. Es derivado al Hospital Interdistrital Evita el 8 de febrero con dificultad respiratoria, internándose en terapia intensiva con requerimiento de oxígeno. En el día de ayer tuvo una desmejoría en forma brusca, requiriendo asistencia respiratoria mecánica, seguido de un paro cardíaco que le produjo el fallecimiento. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Matías. 3. En el día de la fecha se darán de alta médica a 7 pacientes, siendo ellos 4 del Centro de Atención Sanitaria número 11 de la ciudad de Formosa y 3 del Centro de Atención Sanitaria número 15 de la ciudad de Clorinda. 4. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.223. Total de casos recuperados, 1.107. Casos activos, 69. Fallecimientos por coronavirus, 16. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 97.261, con un 1.26% de positividad. 5. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 314, casos activos 32, fallecimientos por coronavirus de Clorinda 11 personas. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 252, casos activos 7, fallecimientos por coronavirus 2. Formosa Capital, casos diagnosticados 143, casos activos 28, fallecimientos por coronavirus 1. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 692.
Control en la vía pública, 7.527 personas y 5.539 vehículos. Infracciones, 18 vehículos por restricción de circulación y patente y 137 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados 2, fiestas privadas intervenidas 1. Perdón. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas. Perdón. Disculpen a todos y a todas, pero se produce un hecho en la sala que motiva nuestra risa. Mil disculpas. No es ni siquiera nuestro derecho a molestarlos a ustedes con esta actitud, pero fue inevitable y pedimos disculpas. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 14.568 personas desde la implementación de este programa. Asimismo, la aplicación de este protocolo fueron detectados 413 casos positivos de coronavirus, entre los PCR previos enviados por los ingresantes y los detectados en la provincia en el seguimiento de las cuarentenas en los centros de alojamiento preventivo. 8. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 22.200 personas en toda la provincia, ya sea por ingreso a nuestro territorio o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo previo. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 1.413 personas, de las cuales 628 lo hacen con la modalidad domiciliaria. Se incluyen aquí 10 personas que tienen diagnóstico positivo a coronavirus y cumplen su internación en sus domicilios por estar involucrados menores de edad. 4. Ante la detección de casos positivos a coronavirus sin nexo epidemiológico en el departamento Matacos, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve la prórroga del bloqueo sanitario y del aislamiento social preventivo y obligatorio en dicho departamento hasta el día 26 de febrero próximo inclusive. Instamos a la población a colaborar activamente en la tarea de hisopado para la búsqueda activa de casos de coronavirus, con el fin de evitar posibles brotes de contagios que pongan en riesgo la salud y la vida de los miembros de cada comunidad. 10. Comprovincianos, la evolución de la pandemia en el mundo, en nuestro país y en nuestra provincia nos demuestra que esta es una batalla de día a día. Nada de lo logrado hasta ahora está asegurado indefinidamente. La lucha contra el coronavirus es un gran esfuerzo colectivo que debe ser sostenido en el tiempo para que éste sea efectivo. Depende de nuestra responsabilidad y conciencia del riesgo que enfrentamos el prevenir los contagios y los fallecimientos por COVID-19. Solo así podremos seguir avanzando hacia la nueva normalidad que nos impone esta pandemia. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 340 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Para sostener una situación como la que nosotros tenemos, que requiere el compromiso de todos y todas y la responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras, es importante conocer cuál es la situación también a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Con esta información importante, por cierto, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, nos la brindará. Doctor. Muy bien, muy buenos días. Pasaremos a dar el informe diario de cuál es la situación de esta enfermedad en el mundo
Y podemos así observar en la siguiente imagen como ya en el mundo han fallecido 2.379.806 personas, mientras que en la Argentina han perdido la vida por coronavirus 49.874 personas. Acá podemos observar cómo la Unión Europea admitió errores en la estrategia de compra de vacunas contra el coronavirus al señalar que fueron subestimadas las dificultades de su producción en masa. En este sentido, ciertos países están haciendo ajustes en sus planes de vacunación masiva ante la faltante de vacunas en el mundo. En España, que ya podemos observar 64.217 fallecidos por esta enfermedad, las autoridades de salud propusieron postergar la vacunación del personal de primera línea menor de 55 años que ya hayan tenido esta enfermedad. En Chile, que tiene 19.262 fallecidos, modificó el criterio de vacunación, aclarando que solo será para residentes y para quienes tienen nacionalidad chilena o visa de residencia y excluye a los inmigrantes sin residencia, sin documentación y extranjeros con visa de turista. Podemos observar en la siguiente placa que en Bolivia tenemos 11.044 fallecidos, el Paraguay 2.891 personas que han perdido la vida por esta enfermedad, en Jujuy 882 personas, ya es el número que acumula de fallecimientos por esta enfermedad. En Corrientes 216 personas han perdido la vida. En la provincia del Chaco 832 personas ya han perdido la vida por esta enfermedad y en la provincia de Salta 1.069 personas han perdido la vida, mientras que en Formosa tenemos 16 fallecidos. Podemos observar en la siguiente imagen cómo en la ciudad de Buenos Aires tiene 6.511 fallecidos. Tiene de esta manera 211.7 muertes por promedio de cada 100.000 habitantes. En el país es de 109.9 muertes cada 100.000 habitantes, mientras que Formosa, con 16 fallecidos, tiene 2,5 muertes cada 100.000 habitantes. Es la provincia que tiene la tasa más baja de mortalidad por esta enfermedad y la ciudad de Buenos Aires la más alta del país, duplica al promedio del país. Vemos acá cómo avanzan la búsqueda activa de hisopados en toda la provincia, con un número de 2.369 realizado en el día de ayer. Aquí podemos observar que desde el inicio de la pandemia ya se han realizado 97.261 hisopados y, por supuesto, los test que corresponden a la búsqueda del coronavirus, con un 1.26% de positividad. Este número de 97.261 personas estudiadas representan un 15,2% de la población total de nuestra provincia. Realmente un porcentaje muy alto de la población ya ha sido estudiada. Y la distribución de estos se observa en el mapa, que corresponde a los rastrillajes en terreno que se realizan diariamente. Por los distintos distritos sanitarios podemos observar en la imagen el 1, que está en Ingeniero Juárez con 170, el sanitario número 2 de Las Lomitas con 113, el sanitario número 3 de Ibarreta con 50, el distrito sanitario número 4 con cabecera Laguna Blanca 112, en fin, Pirané, El Colorado, Clorinda, todos están trabajando lo mismo que las 4 regiones sanitarias de Formosa Capital, y ya tenemos así de esta manera un acumulado en el día de la fecha de 1.515, lo que corresponde a rastrillajes, ¿no es cierto?, en la provincia de Formosa. Acá vemos las acciones que se están llevando adelante en la ciudad de Clorinda. Recordemos que estamos ampliando la capacidad operativa y ya los equipos están recorriendo diferentes barrios de las 4 regiones sanitarias en la ciudad de Clorinda.
hisopadores calificados recorren diariamente los barrios, realizando tareas de rastrillaje casa por casa a fin de detectar los casos positivos asintomáticos de coronavirus o en su etapa reciente de evolución, recordando la importancia que tiene detectarlo en esta etapa, ya que al poder realizarle un tratamiento temprano, la efectividad de los tratamientos es mucho mayor. Acá podemos observar un nuevo laboratorio COVID de Clorinda que se puso en marcha. Es más precisamente en el Centro de Salud Ramón Carrillo. Estas imágenes corresponden a ese centro de salud que está ubicado en el barrio 1 de Mayo. Procesará muestras del rastrillaje de su área de cobertura, como si también realizarán tomas de muestra a demanda, espontáneamente. Es decir, alguna persona que requiera o que piense o que necesita o que desee hacerse un hisopado, hacerse un estudio, un testeo, puede concurrir a este centro de salud que su demanda va a ser atendida. Siempre es conveniente sabiendo que tiene algún familiar, amigo, un contacto estrecho de alguna persona que posee síntomas o que haya sido positivo a coronavirus, es conveniente que se acerquen al centro de salud y se hagan el testeo correspondiente para detectar esta enfermedad. También se instalaron nuevos equipos informáticos, como podemos observar ahí, destinados a la carga de datos, tanto bioquímicos, técnicos como administrativos, fueron capacitados para la tarea que están abocados. Acá una información importante, que es a partir de este mes, los titulares de la tarjeta alimentar percibirán un aumento del 50% de los montos percibidos. A quienes posean la tarjeta en forma física, que es el caso de todos los titulares formoseños que poseen la tarjeta, el monto total mensual se acreditará el próximo viernes 19 de enero. Recordemos que los que estaban cobrando 4.000 pesos pasarán a cobrar 6.000 pesos, que es madre con un hijo, o los que estaban percibiendo 6.000 pesos cobrarán 9.000 pesos, que son con madres de más de un hijo. Acá podemos observar también otra cuestión importante, como venimos hablando, la alimentación, el programa provincial que tenemos de entrega de módulos alimentarios a las comunidades aborígenes. Esto es el día de hoy en el Colorado, con 232 familias que están siendo asistidas para estos módulos alimentarios. También las zonas aledañas como Colonia Alba, Lote 140, Mosconi 1, están recibiendo sus cajas de alimentos en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor. Con el estado de salud de los comprovincianos que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias, buenos días, saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las 69 personas que están activamente cursando la infección, la enfermedad por COVID, pues es importante por ahí aclarar que la enfermedad se llama COVID y está causado por un virus que es el SARS-CoV-2. Estas personas de las 69 están internadas en distintos lugares de la provincia de Formosa, pero hay 18 de ellas las cuales están con mayor observación y seguimiento médico-clínico, porque son personas un poco más complejas. Esas 18 personas están en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita, y a su vez de esas 18 personas hay 10 que están un poco más graves, un poco más críticos, que están internados en la unidad de terapia intensiva. De esas 10 personas que están en la unidad de terapia intensiva, a su vez hay 8 que están con asistencia respiratoria mecánica, que son los casos más graves, por supuesto, y dentro de esas 8 personas, a su vez, hay algunos que son más críticos y otros un poco con lenta evolución, favorable, pero igual están con necesidad del respirador todavía. Las otras 2 personas que están en terapia intensiva están sin asistencia respiratoria mecánica, pero son cuadros moderados y por lo tanto necesitan todavía su mejor control por sus comorbilidades y la falta de recuperación o mejor recuperación que necesitarían. Por lo tanto, todavía esas 10 personas son las que más nos ocupa el tiempo de la observación de estas personas. El resto están obviamente con buena evolución, están estables, bajo seguimiento estricto tanto en las otras instituciones
como en el hospital interdistrital, esperando obviamente que en algún momento cumplan su tiempo de internación y puedan irse de alta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos con las preguntas que los señores y las señoras periodistas de Capital y del Interior han formulado para poderlas contestar. Señora Dolores, las escuchamos. Buenas tardes. La primera pregunta es de Hernán Salinas, Diario La Mañana, Radio Viva 102.3. Tras el reclamo de artistas locales, ¿analizan la posibilidad de habilitar el uso de espacios cerrados con los protocolos correspondientes? En el día de hoy se produjeron varias movilizaciones, 4 en total, por distintos motivos. Se movilizaron personas que estaban en uno de los cortes de ruta y que solicitan módulos. Se movilizaron un movimiento social que está en un plan de lucha nacional reclamando viviendas dignas. Se movilizó un grupo de docentes y se movilizaron personas vinculadas a la cultura. Todos estos grupos hicieron un petitorio, presentaron cada uno de ellos porque fueron en distintos horarios, presentaron sus escritos, sus petitorios a la mesa de entrada, así que recién esta mañana ingresaron las distintas notas a la mesa de entradas, por lo tanto no tenemos conocimiento que pueden haber dicho en cada una de ellas. Todas tendrán, obviamente, la respuesta que corresponda. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, Vía País, El Comercial. ¿Por qué el gobierno mintió sobre Saturnina al asegurar que falleció, Saturnina Roa, al asegurar que falleció con COVID-19 positivo, quien tenía PCR no detectable, detallado en el protocolo 9601 con firma del bioquímico Juan Marcelo Álvarez y que también figuraba con PCR negativo en el certificado de defunción? Fue velada hasta las 9 de la mañana de hoy. ¿Y cómo piensan que la gente puede confiar en los datos hacia futuro ante esta situación de engaño? Par de apreciaciones. En primer lugar, nosotros somos muy responsables con la información que brindamos y es información científicamente validada. Por lo tanto, la apreciación respecto de que el gobierno mintió corre por exclusiva responsabilidad del periodista que la emite. Dicho esto, ratificamos que la muerte dolorosa, por cierto, de Saturnina Roa fue por COVID. Al respecto, con la explicación científica, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Gracias. Ahí quiero irme a parar, permiso. ¿Esto funciona? Sí. Es una diapositiva que uso para dar capacitaciones o dar charlas sobre coronavirus y aproveché esta oportunidad para traer. Esta es la evolución natural de la enfermedad por COVID. Desde el momento de la infección hasta que termina la enfermedad. La enfermedad COVID son 3 diapositivas que hablan de lo mismo, de distintas fuentes, ¿sí? Y que hablan más o menos de lo mismo, de cómo es la evolución natural de la enfermedad. La enfermedad que se llama COVID está causada por un virus que inicialmente lo causa el virus. Después, una vez en un momento determinado, el virus se va, pero la enfermedad sigue continuando, continúa su evolución, ¿sí? Y que es lo que uno, si podemos ver aquí, arranca la infección, todo esto está representado por la infección, por la presencia del virus, y después, a medida que pasa el tiempo, tipo después de los 10 días, después de los 14 días,
comienza un proceso inflamatorio agudo que puede ser de varios días, que es lo que habitualmente en esa fase, después de los 14 días, por eso a veces hacíamos la hincapié del tiempo de consulta, cuando más temprano uno consulta puede encontrarse en esta situación con el paciente. En esta situación con el paciente nos permite hacer tratamiento con el suero hiperinmune o con el plasma. Si consultan en esta fase, ya cuando el virus prácticamente no está, el tratamiento no es efectivo. ¿Para qué sirve también ver esto? Que llega un momento, que es el gráfico que está acá arriba, tipo 14, 18, 20, 24 días, el virus ya prácticamente no está, desaparece. ¿Sí? Al desaparecer el virus, si uno hace la PCR a esta altura, o es negativo, más allá sigue siendo negativo. O sea, llega un momento que la PCR, en ese momento de la evolución, va a dar negativo. Es una alta posibilidad que en ese momento dé negativo la PCR. Por lo tanto, el estudio que se pudo haber mostrado en esa oportunidad, por eso también está en certificado, que la persona tuvo el antecedente del coronavirus, pero la enfermedad seguía cursándola, que desencadena una complicación causada por la misma enfermedad que se presenta en este periodo, donde el virus ya no está, pero aparece el proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio a su vez se hace el tratamiento, por eso se agrega la dexametasona, que es el famoso corticoides. Ese corticoide sirve para atenuar los síntomas de la inflamación y no se administra en esta fase porque acá hay mucha actividad viral y puede empeorar el corticoide en esa fase. Por eso siempre es importante, tanto hacíamos hincapié en el tiempo de evolución. Yo puedo poner un ejemplo un poco grosero, pero digamos que alguien muere le disparan en el abdomen y muere desangrado porque se rompió la arteria de la aorta. Uno va a decir, murió en realidad por un shock hipovolémico que lo causó la rotura de la aorta, que a su vez lo causó la bala. En esta circunstancia, la señora falleció por un tromboembolismo, que es lo que creemos, un tromboembolismo pulmonar agudo grave, que lo desencadenó el coronavirus. O sea, el coronavirus llevó a esa circunstancia de esa señora que desencadena posteriormente ese cuadro que lo lleva al fallecimiento. No es que fue el virus propiamente dicho, fue y actuó sobre esa persona, sino que lo que causó fue una lesión sobre esa persona y posteriormente causó, por desgracia, ese fallecimiento. Y por eso, vuelvo a insistir, tanto insistimos, consulte tempranamente, no dejes pasar porque estos tiempos es muy valioso para el tratamiento y es lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta temprana. Gracias. Sí, doctor Gómez. Para agregar algunos detalles más con respecto a esto, no son los únicos casos, hay muchísimos casos reportados en el país y en el mundo con situaciones similares. Fue muy conocido hace unos meses atrás una enfermera que había estado internada en la provincia de Buenos Aires y luego de estar unos días internada fue a su domicilio y luego falleció por un tromboembolismo justamente causada por la enfermedad, pero fue mucho más adelante de haber pasado la enfermedad como una consecuencia propia de la misma. Esto fue noticia en todos los medios. Conocemos también otro caso del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, en donde un niño había sufrido esta enfermedad, concurre luego al hospital, da una PCR negativa, lo estudiaron bastante, lo internaron a esta criatura, siempre fue con PCR negativa, hasta tuvo una cirugía y bueno, fue un proceso inflamatorio agudo que se lo llama en el caso de los chicos enfermedad de tipo Kawasaki, causada por el virus, pero con PCR negativa. Así que esto es algo muy conocido en el ambiente médico, entonces es conveniente de que no se distorsione este tipo de información y busquemos información valedera, porque esto es algo que no se discute en ninguna parte del mundo ya. Lamentamos nuevamente la desinformación que
fue objeto el pueblo de Formosa con esta información evidentemente equivocada. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Gladys Torres, Radio Diamante, Radio Amistad 88.9, para el doctor Gómez. ¿Se están construyendo más viviendas para la gente que reclama módulos? ¿Cuál es su mensaje para ella? Sí, hemos informado en diversas oportunidades que la provincia de Formosa tiene un plan de viviendas que está administrado por el Instituto Provincial de Viviendas, que hace pocos días el gobernador anunció la construcción de más viviendas y completar las 5.000 viviendas que estaban destinadas a la Nueva Formosa. Eso está en pleno proceso para la construcción de esas unidades habitacionales, que en parte son fondos nacionales, pero también hay fondos provinciales que se utilizan para la construcción de esas viviendas. Simultáneamente hay otro programa de construcción de módulos habitacionales para personas con escasos recursos que por ahí no pueden afrontar una cuota mensual. Son los módulos habitacionales que se siguen construyendo en nuestra provincia y se van entregando según una escala de prioridades que tiene. Siempre decimos, hay que ayudar a todos, pero primero al que más necesita. Para esto se establece una escala de prioridades y es lo que nosotros estamos respetando. Debemos recordar que esto consiste en un terreno de 10 por 20 o de 10 por 30 en algunos casos, a los cuales el gobierno adquirió esos terrenos, les hizo llegar los servicios, las vías de comunicación, las calles, hay que abrir las calles, el asfalto, llega hasta prácticamente el barrio, la energía eléctrica, el agua potable, los caminos, en fin, toda una serie de trabajos que no es simplemente las paredes que hay que levantar, siguen un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta para que los servicios realmente estén disponibles, porque esto es lo que cambia la calidad de vida de estas personas al tener, aparte de tener una casa de material con chapa de zinc, tener un baño instalado, tener energía eléctrica y agua potable. Entonces, todo esto va acompañando y es un proceso bastante complejo que se va trabajando distintos equipos y una vez que están listos se lo van entregando a las familias. Así que esto se sigue respetando, es la única provincia que tiene este programa, es absolutamente con fondos provinciales y se va a respetar, por supuesto, el criterio de prioridades que está establecido, que son familias con hacinamiento crítico, mayores de 3 o 4 hijos en primer lugar, también el que tiene 3 hijos va a tener cuando llegue el momento, pero primero al que más necesita. Si ese grupo familiar aparte tiene una persona con una discapacidad que sea moderada o grave, que no le permita moverse por sí mismo, por supuesto que tiene una prioridad absoluta, lo mismo que si algún miembro de la familia tiene un enfermo grave, como está pasando diariamente y nosotros por cuestiones de secreto o de ética profesional no se da a conocer, pacientes con leucemia o con cáncer, a los cuales se les prioriza para la entrega de estos módulos habitacionales, lo mismo que cuando hay violencia familiar o abuso en el seno familiar. Así que todas estas cuestiones son atendidas, pedimos paciencia a la gente sabemos que necesita, pero por supuesto, primero al que más necesita. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Sergio Olaza, Radio Parque. Habría una madre de mellizos de 5 meses que ingresó a la provincia con hisopado negativo, con la intención de realizar la cuarentena en su domicilio, como está previsto en los protocolos sanitarios de la provincia. ¿Por qué no se le permitió cumplir la cuarentena en su domicilio? La cuarentena domiciliaria es establecida luego de tener los resultados de los hisopados. Evidentemente este es un caso que deben estar aguardando el resultado del hisopado para que inmediatamente realice la cuarentena respectiva. Igualmente veremos de qué se trata. En el día de ayer ingresaron a la provincia muchísimas familias, muchísimas personas y con todas se está trabajando
de manera similar, así que no entendemos qué pudo haber acontecido. Doctor, ¿usted tiene información? Sí. Sí, no es solo el estudio que uno espera el resultado, sino también hay que evaluar el socioambiental del lugar, porque si esa persona, desconocemos los pormenores, pero estamos hablando en generalidades, si esa persona, cualquiera que quiera hacer un aislamiento domiciliario, tiene que tener en consideración que en ese domicilio no puede haber 20 personas viviendo en un espacio pequeño, o 10 personas, o personas adultas con comorbilidades, o menores, o adultas con comorbilidades, o inmunosuprimidos, porque uno lo pone en riesgo a esa persona. Ese es el estudio socioambiental que se tiene que hacer, o por más que cumpla todos los requisitos, vive solo, en una casa amplia, sin mayores problemas, pero está a 20 kilómetros de un centro de salud y con calle tierra. Ante una situación de que pueda llover, obviamente la accesibilidad también hay que tener consideración. Todo eso es el socioambiental que se debe ser evaluado, y con el ok del socioambiental, junto con los estudios realizados, ahí se decidirá si va a domicilio, si reúne los criterios, por supuesto. Por eso habría que ver si tiene domicilio en Formosa también, porque esto tenemos que aplicarlo para los residentes en Formosa. Es un montón de situaciones que hay que mirar y evaluar, no es que se aplica a rajatabla, hay un montón de cuestiones que hay que ver. Pero sin embargo, ocurren algunas de estas situaciones para lo cual tenemos la respuesta adecuada siempre, porque el objetivo es brindar lo mejor a todos y a todas. Disculpe, doctor, por una cuestión de ilegibilidad, yo interpreté que decía habría, pero dice Valeria. Sería el nombre de la persona. Así me hizo el reclamo pertinente el periodista. Obviamente a quien le pido disculpas. Solamente tenemos el nombre Valeria, escribió. Si es la señora Valeria, tiene dirección en la provincia del Chaco, domicilio real en la provincia del Chaco, así que igualmente evaluaremos esa situación. Tengo entendido que también estuvo hablando por TN, me parece que es un caso de esos, creo. La verdad que no sé, porque ingresaron muchas personas en el día de ayer a la provincia, así que veremos de qué se trata. Sí, doctor. Voy a ampliar un poquitito más, porque es bueno que la gente esté bien informada con respecto a lo que significa una cuarentena domiciliaria. La cuarentena domiciliaria es para dar un mayor grado de confort y comodidad a las familias que por ahí lo necesiten, y más aún habiendo menores de por medio. Por supuesto que esto se tiene en cuenta, pero bajo ningún punto de vista esto debe poner en riesgo al resto de su familia ni a la comunidad. Entonces, esta cuestión de que puedan estar en un lugar en donde no pongan en riesgo a adultos mayores que puedan estar conviviendo, o personas que sufran algún tipo de enfermedad, es muy importante a tener en cuenta. Pero aparte, también hay que tener en cuenta que están los protocolos que se han determinado en el Ministerio de Desarrollo Humano y que son de aplicación, que las personas que no tengan domicilio real en la provincia de Formosa no pueden hacer cuarentena domiciliaria. Y si esta persona no tiene un domicilio real en la provincia de Formosa, ¿a qué domicilio va a ir? Va a ir a un domicilio de alguien que le presta el domicilio. Y esto es justamente lo que se quiere evitar, que se ponga en riesgo a las familias, porque puede desarrollar la enfermedad y contagiar y desatarse un nuevo foco, ¿no es cierto?, de infección, que muchas veces luego es muy difícil de controlar. Así que esta cuestión de tener el domicilio real en la provincia de Formosa es fundamental para hacer la cuarentena domiciliaria. Sí, efectivamente, acá me confirman de que Norma Valeria tiene dirección en la provincia del Chaco, vuelve a la provincia de Formosa, dice que va a Ibarreta, al domicilio de la familia. Por lo tanto, se está en proceso del socioambiental del domicilio, si cubre todas las situaciones que está prevista en el protocolo. Tampoco es que actuamos a tontas y a locas. Existe un protocolo al cual debemos ajustarnos. Agradecemos la presencia de tantos y tantas formoseños y formoseñas que nos acompañan día a día. Los esperamos nuevamente mañana para una nueva comunicación respecto de la situación del COVID en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.